Dios se fue, ¿te ha pasado que una casa sigue igual, pero algo cambió? Los mismos muebles, las mismas fotos, las mismas paredes, pero alguien ya no está. Y por eso todo se siente distinto. Porque una casa sin presencia es solo un edificio. Y quizás eso es lo que más temes, no perder cosas, no perder dinero, no perder planes, sino sentir que Dios ya no está contigo. Me estoy basando en las notas del episodio 165, donde vimos Segunda de Crónicas del 6 al 7 y Salmo 136. Saludos hasta Ciudad de México, Lem. Salomón acaba de terminar el templo y el proyecto fue el más grande que hizo Israel. Oro inmesurable, sacrificio, celebración, miles de personas, todo es impresionante, pero la pregunta no era qué tan hermoso quedó todo. La verdadera pregunta era, ¿vendrá Dios? Y esa misma pregunta todavía la hacemos todos. ¿Dios sigue aquí? Quizás has pasado por tiempos difíciles en tu vida, como a mí me ha pasado, como todos ustedes, todos somos humanos, donde piensas, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y es más, pensé que estabas junto conmigo. Y quizás muchas veces el tema vuelve a esto porque es una de las preguntas más profundas que todos los seres humanos nos hacemos. Y te voy a explicar el primer punto. Hace como un año y medio estaba visitando México por un trabajo que tenía. Cada 2 meses iba a México y me estaba viendo con uno mis mejores amigos, probablemente mi mejor amigo de la preparatoria, el doctor Briviesca, Juan Antonio, que vive en León, Guanajuato. Y yo le preguntaba, ¿tú crees en Dios? Y él me decía, no, no creo en Dios. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque soy médico. Y me dijo, sí, porque soy médico. Y me enseñó las manos. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Que seas médico o que seas arquitecto, licenciado, ingeniero. No tiene... Bueno, es que yo trato con lo físico todos los días. Y yo le dije, bueno, déjate pregunto algo. ¿Tú eres más que tu cuerpo? ¿A qué te refieres? Si yo te corto un brazo, ¿tú eres tú todavía? ¿O dejas de ser tú? Good morning, María. Saludos en YouTube. Gracias por tu primer comentario en YouTube. Y todos los que están aquí en eh, TikTok, gracias. Buen día, Viri, ¿cómo estás? Te pregunto a ti, si te cortan un dedo, sin ese dedo, ¿tú sigues siendo tú? Sí. Si te cortan una pierna, sí. Eres tú todavía. Esto nos dice algo interesantísimo, que el aspecto más importante del ser, de tu existencia, no es lo físico, es lo espiritual. Y más allá de lo intelectual, más allá de lo emocional, es lo espiritual. Todos sabemos que somos seres espirituales, antes que nada. He estado escuchando con Pamela, mi esposa, siguiendo a una señora que se llama Johnny Erickson, Tada, que es una señora que tiene ya 70 y tantos años, pero cuando ella tenía 17 años, se aventó un clavado, no recuerdo si en una alberca o en una playa o dónde, y se rompió el cuello y quedó cuadriplégica de por vida. Imagínate, a los 17 años. Y era de un temperamento súper extrovertido. Hi Roblox, hola, ¿cómo estás? Gusto en conocerles a todos. Lorena, ¿cómo estás? Dios es espíritu, por lo tanto sentimos, amamos, creemos, damos fe de que existe por el espíritu, correcto. Bueno, ella le pidió, número uno, se acercó a Dios como nunca se había acercado. Y le pidió a Dios con todo su corazón que la sanara. Y hubo gente que oró por ella. Y con mucha fe, y ella con toda la fe que podía, oró por años. Entró en una depresión muy profunda. Hasta que un día aceptó el hecho de que no estaba, Dios no la había sanado. Sin perder la esperanza de que todos los días de la mañana se levantaba pensando, quizás hoy es el día que Dios me sane. Pero se empezó a dar cuenta de algo más profundo todavía, que a pesar de todo el dolor, de toda la inhabilidad de su cuerpo, había algo más poderoso dentro de ella que Dios había creado y era su espíritu. Es lo eterno que tenemos. Este cuerpo se va a quedar aquí. Ella, la señora Johnny, hoy tiene un ministerio que está por todo el mundo donde ayuda a gente discapacitada. Y es algo impresionante de cómo Dios la ha utilizado. Y ella dice, ¿cambiaría yo estos 60 años de vivir aquí atada a una silla de ruedas sin poder mover casi ninguna parte de mi cuerpo? ¿Por la gente que he tocado en todo el mundo a través de mi ministerio? No, no cambiaría nada. Hola Matix, gracias por conectarte. Hola, hola. Gracias a todos por conectarse. Esta República Dominicana, saludos. Entonces, esa es la disonancia, esa es
ironía en la que vivimos, la duplicidad, la dicotomía en la que vivimos, donde lo más importante dentro de nosotros es nuestro espíritu, pero vivimos en un mundo físico. Y por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que el cristianismo es locura para el que no cree, porque tenemos que crecer más y más a la idea de que nos estamos acercando a la realidad mayor en nuestra existencia. Pongo un ejemplo yo en uno de mis videos. Si tú te imaginas una cuerda que es una cuerda que tiene un comienzo en uno de los cabos, pero esa cuerda se extiende hasta el infinito. ¿Ok? Y tú te imaginas que el principio de esa cuerda es el principio de tu vida y no tiene fin. Pero si tú calculas los primeros 2 centímetros de tu vida, eso es lo que dura tu vida. Vamos a estar aquí, si bien nos va, 70, 80, 90 años, 100 a lo mejor. Eso es tu vida, nada más. Pero el resto de la cuerda que se extiende hasta una eternidad, hasta el espacio, es el resto de tu existencia espiritual. E irónicamente le ponemos tanto énfasis a nuestra vida en este mundo, en nuestra vida material, a lo económico, a lo físico, que no digo que no sea importante, a nuestro cuerpo, a nuestra situación actual, aún a nuestra relación de pareja, de nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a tu trabajo, a tu carrera, a tu ministerio, si tienes un ministerio, cuando en realidad todo lo que va a estar a largo plazo es espiritual, no pertenece en este mundo. Por eso Pablo también dice que somos forasteros en este mundo, somos extranjeros, venimos pasando, somos inmigrantes, este mundo no es nuestro hogar. Entonces, ese es lo primero que quiero que pienses, que el área espiritual es lo más profundo que tenemos. Y si no estás conectado con Dios, vas a estar insatisfecho toda tu vida. Y vamos a tratar de descubrir, de tratar de crear ídolos que nos den ese sentido de satisfacción que solamente Dios nos puede dar. Vamos a continuar entonces con el punto número 1. Dios nunca estuvo encerrado en un edificio. Hay algo curioso en la oración de Salomón. Dice Salomón, cuando oren hacia este lugar, le estaba orando a Dios, escucha tú desde los cielos. Ni siquiera Salomón pensaba que Dios vivía atrapado dentro del templo. Viridiana dice que Filipenses dice que nuestra ciudadanía es celestial. Es correcto. Los pueblos paganos creían que sus dioses habitaban en una estatua o en un santuario. Hemos hablado de esto muchas veces, de que la Biblia habla muchísimo del mundo espiritual y que la palabra en hebreo de Dios es Elohim, que es en plural, pero utiliza también esa palabra para referirse a seres espirituales. Hablaba de otros dioses y vemos en el Salmo 82, que es un salmo que citó Jesús en el Nuevo Testamento, donde Dios dice a los Elohim, a los dioses, yo les asigné a que gobernaran conmigo ciertas regiones geográficas de la tierra, pero ustedes se enorgullecieron y dijeron, somos dioses, nunca nadie nos va a tocar. Pero yo les digo que van a morir como meros mortales. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de seres espirituales que eran dioses que se manifestaban de forma física en la tierra. En el capítulo 6 de Génesis nos dice cómo los hijos de Dios, que eran los Elohim, vieron a las hijas de los hombres que eran atractivas y de alguna forma vinieron y procrearon con ellas los gigantes. Y la Biblia lo habla como un hecho histórico, en narrativa histórica. La Biblia tiene partes poéticas, partes proféticas y partes de narrativa histórica. Es una parte de narrativa histórica. Entonces, para que no tengamos lo que yo lo llamo arrogancia histórica, pensando que nosotros en el mundo actual somos muy inteligentes y todos lo sabemos, y la gente de antes eran primitivos. No, es que eran supersticiosos, creían en cosas que no existían, creían en un estatua simplemente. No, ellos veían manifestaciones que eran reales y por eso servían a esos dioses. ¿Okay? Es lo que nos dice la Biblia. Pero Salomón dice, Jehová es diferente. Yahvé, el Dios de Israel. Él inventó el espacio. No cabe dentro del espacio, ni los cielos pueden contenerlo. El tiempo, la materia, la energía son correlativos. Lo vimos en el capítulo anterior. La teoría de relatividad de Albert Einstein, nos muestra cómo todo el universo tuvo un comienzo.
La energía, la materia y el tiempo tuvo un comienzo. Se puede medir de diferentes formas científicas hoy en día. La mayoría de los científicos hoy en día ya no creen que el universo es eterno, aunque no crean en Dios. Saben que tuvo un comienzo. Y eso conecta perfectamente con la narrativa histórica del Génesis, que nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El capítulo anterior alguien me preguntó, ¿a cuál Dios te refieres? Me refiero al Dios que creó todas las cosas. Como dijo Aristóteles, a la primera causa, al primer motor. Hace algunos años, un hombre que había perdido a su esposa visitaba diariamente el cementerio. Se sentaba frente a la lápida, le hablaba, porque sentía que ella estaba más cerca de ella. Y quizás tú has pasado por algo parecido. Dice aquí, te digo que donde está la materia, el tiempo en Génesis 1:1. Correcto, ahí se inició todo. Pero con el tiempo comprendió algo este señor, que su amor no estaba enterrado ahí, la relación no cabía en un pedazo de tierra. Y muchas veces pensamos algo parecido con Dios. Pensamos, es que lo sentía más cerca a Dios cuando iba a aquella iglesia, o cuando era joven, o cuando todo estaba bien. Pero Dios nunca estuvo limitado a un lugar. El templo era simplemente una señal, no una prisión. Y tampoco está atado Dios a los sentimientos de nosotros. Ojo, muchas veces nos hacemos esclavos de nuestros propios sentimientos. Yo soy culpable de eso. ¿No te ha pasado que de repente te sientes muy cerca de Dios y a veces no te sientes cerca de Dios? Hay una canción, de hecho, no la he escuchado en español, pero en inglés, una canción de alabanza que dice, Dios, dime cómo puedo agradarte, dime cómo puedo buscarte, cómo moverte, cómo conmoverte, ¿no? Y se me hace una canción medio ridícula porque obviamente la persona que escribió la canción no ha leído mucho la Biblia. ¿De qué denominación soy? Soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Soy cristiano, discípulo de Cristo, sigo 100% la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tengo dudas muy serias en cuanto a Dios y algunas cosas de esas. Muchas gracias. Número 11. No sé cómo te llamas, si me puedes dar tu nombre. Con todo gusto podemos hablar de esas preguntas que tienes, brother. O chica, no sé si eres mujer. Eh, esa canción no tienes que buscarle. La palabra de Dios nos dice cómo podemos agradar o conmover a Dios. Es conociéndolo, conociéndolo. Cuando lo conocemos podemos interpretar el mundo a través de los lentes de Él. Es así, mira, para poder interpretar correctamente la Biblia, tenemos que poner los lentes de interpretación histórica, cultural y gramatical. Si tú lees el escrito de alguien más en el idioma de esa persona, en el entorno de esa persona, tienes que entenderlo a través de los lentes de esa cultura, de ese idioma y de ese contexto. Y estamos acostumbrados en todas nuestras culturas de habla hispana, toda Latinoamérica. Hola Daniel, ¿cómo estás? Ok, gracias. Y también en España somos muy supersticiosos. Yo acabo de ir a un viaje misionero con mi hijo a Barcelona hace unos meses, no, ya va a ser casi un año, y fuimos testigos de parte de los festivales que tienen allá en un lugar cerca de Barcelona, no me acuerdo el pueblo exactamente, es una pequeña provincia y cerca. Y me di cuenta de la gran superstición que hay, y también en nuestros pueblos. Yo crecí en México, porque sabemos que hay algo sobrenatural, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Dios no es físico. Hola Marta, saludos, ¿cómo estás? Dios no es físico, Dios es espiritual. Y empezamos a crear fórmulas para tratar de atrapar a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino y meterlo en un lugar y decir, estoy cerca nada más cuando voy a este lugar o cuando estoy en esa situación o cuando hago esta oración o cuando voy a la iglesia. Cuatro fantásticos. Hola Raquelita, ¿cómo estás? Un abrazo muy fuerte. Pero Dios está en todos lados. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él conoce todo y lo sabe todo y lo puede todo. A ver, dice Daniel, entiendo que traes un tema así. Cuando pueda hacer una pregunta me avisas. Ok, son muchas. Claro que sí. Compártemelas y si vienen dentro del tema, con todo gusto. Porque miren, mi corazón de este canal es ayudarles a conocer a Dios. Y no solamente a los que ya somos cristianos, sino a los que son, especialmente los que son escépticos, agnósticos y ateos, porque muchos de ellos creo que el ateísmo puro no existe. Casi la mayoría de la gente cree que en un Dios, pero tiene una imagen distorsionada de Dios, una caricatura de Dios, porque nunca han leído la Biblia para entenderlo de cómo Dios se revela.
Ok, entonces tenemos que remover a Dios de la cajita en la que hemos puesto y pensar que Dios está arriba de todo el universo. ¿Cómo ver lo del calvinismo? ¿Crees en la predestinación? No, no creo en la predestinación. Creo que somos libres al 100%. Creo que Dios realmente tomó un riesgo cuando nos creó. Hay personas que creen que Dios predestinó todo lo que iba a ocurrir, como que arrancó una película y Él todo lo que decidimos, ya decidió quién está destinado a la salvación y quién está destinado a la perdición. Yo no creo en eso. Yo creo que la Biblia nos habla de que somos libres y que Dios ansía que nadie perezca. Es la voluntad de que nadie perezca, pero que todos lo conozcan para que puedan vivir una eternidad junto con Él. Ok, entonces Dios nunca estuvo limitado a un lugar. El templo era simplemente una señal para Salomón y Salomón tenía un conocimiento limitado. No era una prisión, porque nadie puede encerrar a Dios. El gran milagro de la Biblia no es que el hombre llegue a Dios. La religión es cómo me puedo acercar a Dios. El cristianismo bíblico es Dios acercándose a los hombres. Pero eso no quiere decir que hay algo que queda fuera del control de Dios. Yo creo que hay cierto grado de misterio, porque si te ves a través del Antiguo Testamento, puedes darte cuenta que estamos hechos a su imagen y semejanza y tenemos emociones, intelecto y libre albedrío a su imagen y podemos afectar a Dios. Dios tuvo sentimientos. Yo siempre me preguntaba, aquí dice, si nosotros decidimos creerle o no, quiere decir que Él no tiene poder ahí. Más bien yo te diría, Dios decidió limitar su poder para darnos ese libre albedrío. Si Él decidiera todo por nosotros, entonces seríamos robots. Pero es la misma forma que, no sé si Daniel, si tú eres joven o tienes hijos, no sé si tienes hijos, pero los que tenemos hijos, tú decidiste procrear hijos y ellos son libres de decidir lo que van a creer, si te van a corresponder o no. Si tienes una pareja, la pareja es libre de corresponderte o no. Yo creo que fue la relación, la razón por la que Dios creó las relaciones humanas para que le entendiéramos de la forma más práctica posible. Él diseñó la familia, la relación de pareja y la relación con hijos para que entendiéramos de la forma más práctica lo que Dios siente por nosotros. Y la Biblia es muy clara. En los tiempos de Noé, exactamente cuando los Elohim se unieron y había tanta destrucción y tanta maldad, dice la Biblia que cada pensamiento era todo el tiempo continuamente tendiendo hacia el mal. Dice, hay personas que no admiten que Dios tenga el control en esa parte, sobre todo los calvinistas. Sí, correcto. Dios predestinó a todos para ser salvos y pagó la fianza, pero decidimos nosotros. Sí, es lo que yo creo. En ese tema, ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios? Yo creo que hay un malentendimiento con el término soberanía. Soberanía no quiere decir control total, sino que quiere decir que Dios es el gobernante absoluto del universo. Es a quien todos le vamos a rendir cuentas un día. Y si tú has creído en el sacrificio de Cristo para el perdón de tus pecados, no tendrás que dar cuentas de todos tus pecados porque Cristo ya los pagó. Pero va a haber un juicio también para los justos, para los cristianos, de las cosas que hicimos con los recursos que Dios nos dio en este tiempo, en esta tierra. Dice Daniel, y por ejemplo, cuando la Biblia menciona explícitamente la palabra predestinación, ¿cómo debe interpretarla? Yo creo que explícitamente no está hablando de la salvación de cada persona. Si te refieres a Romanos, por ejemplo, está hablando de cómo predestinó a Israel para ser la herramienta, el brazo de salvación, para que viniera el Mesías a través de ellos para traer salvación al mundo. No estaba hablando de la salvación de los individuos. Para terminar el punto en Génesis 6, dice la Biblia que Dios vio la maldad del hombre y que le dolió en su corazón. Y lo vimos en el capítulo anterior. La palabra en el hebreo, atzaf, es una palabra que es como algo que se te está desgarrando por dentro, algo que te duele en las entrañas, un gemido de dolor. Y se utiliza en varias ocasiones. Cuando David se le murió su hijo Absalón, utilizó la misma palabra. Dice Universal Soldier, ¿quién escribió la Biblia y por qué hay varias versiones de demasiadas religiones? Buenísima pregunta, pero déjame terminar ese tema. La Biblia fue escrita por 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años en 3 diferentes continentes. Tiene 66 libros y es una compilación que sigue una historia de cómo Dios nos creó. Nosotros como seres humanos decidimos rebelarnos y Dios nos amó tanto que vino a rescatarnos a través de pagar por esa culpa que nosotros cometimos para poder justamente perdonarnos como el gobernante soberano del universo. Ade dice, Dios no es una religión, es vivo de vida, correcto.
Romanos 8:30, correcto, así es. Romanos está hablando de cómo Dios ahí escogió, predestinó a Israel para traer al Mesías. Yo soy cristiano, Siri. ¿De qué religión sos? ¿Dónde te encuentras? Saludos hasta allá. Entonces, Dios tiene sentimientos. Y esa es una incógnita que yo tengo, voy a ser honesto con ustedes, y creo que es un misterio y nadie lo podemos resolver. Porque el decir, Dios creó el tiempo, es como que, ¿de qué me estás hablando? Es como decirme, descríbeme un color que nunca has visto. Descríbeme un sabor de algo que jamás has probado. Descríbeme un olor de algo que jamás has olido. Es imposible. Dice aquí, Daniel, yo creí que hablaba de la iglesia. Es que ese versículo me da miedo. No, está hablando precisamente, si ves el contexto, y es por eso importante leer el contexto, está hablando de cómo el, el judío real es el que es judío de corazón. El que espiritualmente hemos sido nosotros injertados a la rama original, que fue, Abraham fue justificado por fe, no porque era judío. Hubo judíos que fueron rechazados. El judío real es el que pone su fe en Dios y nosotros con el conocimiento de Jesucristo para poder tener perdón de nuestros pecados. Y es lo único que tienes que hacer para ser salvo. Me da miedo, Daniel dice, pensar que Dios decide quién se va al cielo y al infierno. Sería natural sentir, claro, pero la Biblia no enseña eso. Es una teoría que vino desde Calvino, que vino desde San Agustín y se inició por un sentimiento de respeto a Dios. Decían que Dios era tan diferente a nosotros que no podíamos comprenderlo y que Él tenía que haber escogido a todas las personas. Pero yo me doy cuenta que eso no, el resto de la Biblia no enseña eso. El resto de la Biblia me muestra a un Dios que está involucrado con su libre albedrío intelectualmente y emocionalmente con todo lo que te pasa. A Dios le importa lo que te pasa. Hola Mary, buenos días. Si tú eres un adolescente, me estás escuchando y vas a tu primera cita y tienes un barro en la nariz y estás muy triste por eso, estás deprimida y enojada y a lo mejor dices, ay, a Dios qué le importa eso, con todo lo que está pasando en el mundo hay cosas mucho más graves. A Dios le importa también ese barro que tienes en la nariz. Mary dice, Dios no decide quién se salva, son las acciones de las personas. Ojo, no nos salvamos por nuestras acciones, nos salvamos por las acciones, nadie será salvo. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Nos salvamos por poner nuestra fe en que Jesús pagó por nuestro infierno en la cruz. Bueno, déjenme continuar porque si no nos desviamos demasiado. Porque el gran milagro de la Biblia no es que el hombre llegue a Dios, es que Dios decide acercarse al hombre. Punto número 2, las señales impresionan pero no cambian el corazón. Salomón termina de orar y fuego cae del cielo. Hay caída y efecto, dice Mary. Así es, Mary. Es por gracia, no por obras, correcto, Viri. La gloria de Dios llena el templo, los sacerdotes ni siquiera pueden entrar y todo el pueblo cae rostro en tierra diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué pasa si alguien no quiere ir al cielo o no quiere vivir eternamente? Pues no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Hay una de dos cosas. Qué hermoso acto de nuestro Señor Jesucristo, correcto. Miren, el problema que Dios tenía no era un problema personal. Dios anhelaba perdonarnos. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Blanquita, primera vez que te veo, qué bien explicas. Bendiciones. Gracias, Blanquita. Gracias por conectarte. Bienvenida. Dios tenía un problema gubernamental. Dios, como el soberano, rey del universo, tiene que ser justo. Tiene que ser justo. Un juez bueno es un juez justo y Dios es perfecto y es omnipresente y es santo. Entonces, la acción, la menor acción ya te condenó al infierno. Es más, Jesús nos dijo que tú has oído, no cometerás adulterio, pero si ya viste a alguien con lujuria en tu corazón, ya te los echaste en tu mente, ya cometiste adulterio en tu corazón. Ya has escuchado, no matarás, pero si ya odiaste a tu hermano en tu corazón o le dijiste idiota, ya lo asesinaste. O sea, Jesús lo puso más difícil todavía. Básicamente les dijo, todos van camino al infierno. Y el infierno es un lugar real de separación total de Dios. Dios tiene que ser justo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Daniel, pero si tampoco quiere ir al infierno, sufrimiento, pero no le llama la atención el cielo, ahí no te, como un ladrón que lo atrapan, el ladrón no escoge, no, yo no quiero que me perdonen, pero tampoco quiero ir a la cárcel. No, el ladrón no escoge la justicia.
Y siempre pongo este ejemplo, miren, si tú pisas la hoja de un árbol, ¿habrá quien le importe? No. Quizás alguien de los que abrazan árboles, ¿no? Pero casi nadie le va a importar. Si le pisas la cola a un perro, habrá quien se enoje, ¿no? Si le pisas la cabeza a un niño, te meten a la cárcel. Si le pisas la cabeza al presidente de tu país, termina en tu vida en ese momento. ¿Te das cuenta cómo la misma acción tiene consecuencias diferentes de acuerdo contra quién la cometes? Y alguien dice, ay, sí, entonces por hacer unas cositas malas ya voy a pasar toda la eternidad en el infierno, en el tormento. Ojo, si tú matas a alguien en este mundo, aunque te costó un segundo de tomar esa decisión, lo pagas el resto de tu vida, en la mayoría de los lugares. Nuestro pecado, el problema es cuando alguien dice, oye, pero si una persona buena nunca escuchó de Jesús, un monje tibetano que anda por allá. Primero que nada, tú no eres un monje tibetano porque me estás haciendo la pregunta, tú sabes, tienes conocimiento de lo que me estás preguntando. Pero número dos, ese monje tibetano no es bueno tampoco. Esa pregunta siempre le hace, es que yo tenía un tío que era muy bueno, pero no era cristiano. Ese tío no era tan bueno como tú lo pensabas. La Biblia dice que todos somos malos, todos hemos pecado. Y Salomón lo dice aquí en este pasaje. Entonces, la gran tragedia, el gran problema es que todos vamos al infierno. Pero la gran solución, la gran historia, por eso se llaman las buenas nuevas, es que Dios nos amó tanto que vino a pagar por esa culpa nuestra. Y siempre cuento esta historia, que había un rey muy bueno en un reino donde toda la gente robaba. Él era un rey perfecto. Y un día dijo el rey, no más robos. La próxima persona que robe, le sacaremos los ojos. Por mucho tiempo nadie robó por temor a la consecuencia real. Hasta que un día capturaron al primer ladrón. ¿Y cuál no fue la sorpresa de toda la gente, de toda la pequeña aldea de ese reino, cuando trajeron al ladrón y era el mismo hijo del rey, era el príncipe? Y todos dijeron, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a perdonar? Así como le hacen los políticos en nuestros países, en todos los países. Lo va a perdonar porque es su hijo, o sea, no va a aplicar la ley igual. El hijo está arriba de la ley. Y el rey muy triste dijo, hijo, eres culpable y mañana llevaremos a cabo la ejecución. Se llevaron al hijo, lo pusieron en la prisión y a primera hora vino todo el pueblo reunido viendo, ¿es cierto? ¿Va a ocurrir? ¿El rey le va a sacar los ojos a su propio hijo? Y salió el verdugo trayendo al hijo que estaba llorando, pidiendo clemencia. Y salió el rey con una capucha, con una túnica muy solemne. Y cuando iban a ejecutar al hijo, a sacarle los ojos, el rey, se quitó la capucha y donde antes estaban sus ojos, ahora había dos órbitas vacías. Y el rey le dijo a su hijo, hijo, te perdono. Esa es una ilustración bastante cercana a lo que Dios hizo con Jesucristo. El rey anhelaba perdonar, pero no podía perdonar si era un rey justo. Tenía que ejecutar justicia. ¿Tú te imaginas a alguien que ha abusado de menores? ¿Tú crees que sería justo que Dios no los castigue, que no vayan al infierno? Como dice Daniel aquí, que diga, no, yo no quiero ir al infierno. No importa, el juez te va a juzgar. Pero ese rey amaba tanto a su hijo que dijo, yo lo voy a pagar. ¿Y sabes lo que pasó probablemente en esta historia ficticia que estoy inventando? En el corazón del hijo, su corazón cambió, porque entendió la profundidad del amor de Dios. Es lo que el sacrificio de Jesús debe causar en nuestro corazón. Si tú ya cometiste un acto egoísta y todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos tomado algo que no es nuestro, todos nos hemos enojado contra alguien, todos hemos tenido pensamientos lujuriosos hacia alguien, y deja tú de pensamientos, palabras y acciones, todos vamos al infierno, no hay forma de pagarlo. Aunque de hoy en adelante digas, no, es que ahora ya no me voy a portar mal. El juez no te puede perdonar porque es perfecto. Tiene que ejecutar esa pena. Y todo el Antiguo Testamento se trata de cómo Dios le explicó a los israelitas, porque habían 10 mandamientos y 600 leyes, de cómo tenían un sistema de sacrificios de animales que pagaban temporalmente por esos pecados. Y si te das cuenta, Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza por primera vez en su vida, por esa culpa que tenían. Y se cubrieron con hojas. ¿Y qué dice? Que Dios los cubrió con pieles. Y yo creo, esto no dice la Biblia, yo creo que eran pieles de oveja.
En Génesis, Dios ejecutó el primer sacrificio de una criatura inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y Jesús, que jamás había pecado, vino a cargar con tu pena y mi pena. ¿Tú sabes por qué murió Jesús en la cruz? O sea, lo hablé en uno de mis videos. Hay un estudio médico que alguien realizó ya hace varias décadas, donde hablan sobre lo que pasó clínicamente, médicamente hablando Jesús. Esos 40 latigazos que les daban eran los 39, eran 39, 40 menos 1, porque a los 40 se le consideraba a alguien legalmente muerto, porque eran severos. Se le utilizaba un látigo romano que era la cola el látigo de 9 colas, que tenía instrumentos cortantes de vidrio, de piedra, de metal, y cada latigazo arrancaba jirones de carne de la persona. O sea, cuando terminaron con esos latigazos, Jesús estaba expuesto totalmente, estaba jirones de carne, de piel, de músculo colgando. Estaba totalmente desfigurado. Nos dicen las profecías que no se le reconocía. Y después de eso, y lo golpearon antes de eso, le pusieron la corona de espinas. No sé si has visto espinas del Medio Oriente, son de este largo. Y lo golpearon la cabeza, le vendaron los ojos y lo estaban golpeando repetidamente, diciendo, uy, si eres Dios, dinos quién te pegó. Y después de eso lo hicieron cargar su propio cruz, había una cruz, un palo vertical así, y cargó él nada más el palo horizontal, y estaba perdiendo tanta sangre y estaba tan fatigado que tuvieron que ayudarle a cargar esa cruz. Y luego atravesaron esos clavos a través de sus muñecas y de sus pies, y normalmente duraban hasta 3 días colgados en esa cruz. Morían de asfixia, porque al colgarte de esta forma, tenían que levantarse de esos orificios que le hicieron en los pies y en las muñecas, levantarse para tomar un respiro. Duraban hasta 3 días. Perdón, aquí puse chillar ya. Sin embargo, cuando vinieron a verlo, duró de 3 a 6 horas nada más en la cruz. ¿Por qué Jesús duró de 3 a 6 horas nada más? Y cuando vinieron y le atravesaron la lanza, pasó. Yo le pregunté a mi papá una vez, porque mi papá es médico, atravesó probablemente el pericardio y le salió agua y suero. Eso ocurre cuando hay un estrés muy grande. Tenía el corazón distendido, le falló el corazón a Jesús. Jesús literalmente murió de un corazón roto. El Dios creador del universo, el ser más poderoso del universo, en lugar de querer ejecutar venganza contra ti y contra mí, justicia, nos amó tanto que quiso darnos perdón. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿no me vas a contestar? Y Jesús estaba callado nada más. Le digo, ¿qué no sabes que tengo el poder de liberarte? Y Jesús le dijo, tú no tienes poder a menos que yo te lo dé. Nadie me quita mi vida, yo la doy de mi propia libre voluntad. La única forma de ir al cielo no es por buenas acciones. Si tú cometes un crimen y te llevan al tribunal y le dices al juez, perdóneme, por favor, de ahora en adelante voy a ser perfecto, no lo vuelvo a hacer. Aunque pudieras hacerlo, no pueden perdonarte. Aunque te perdonen, tienen que darte esa pena. Y fue lo que Jesús hizo. Él cargó todos sus pecados y todos mis pecados en esa cruz. 100% de tus pecados. La salvación es por depositar tu fe en ese acto de Jesús. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense, curiosamente en la Biblia, el fuego de Dios casi siempre es una señal de aceptación, no de rechazo. Nos hemos acostumbrado a imaginar a Dios siempre furioso. Tenemos dichos, ¿no? En español, que, no, es que te va a castigar Dios. No, es que me caiga un rayo. Como si Dios está ahí listo, ¿no? Para el bully cósmico. Pero el fuego en el Antiguo Testamento era señal de aprobación, de presencia, de aceptación. Es como cuando un gran león ruge y dices, ay, hijo, te da miedo, pero el león está rugiendo, en la forma de expresarse. Nosotros somos tan pequeños, tan finitos, y Dios es tan infinito que fue la forma de venir a revelarse a nosotros. Hay gente que dice, ¿por qué no se me revela Dios?
Sí lo hizo, en la forma más clara, a través de Jesús. Es como la otra historia que me gusta contar. La ira de Dios entonces es lenta, más grande es su misericordia. Correcto, Carmen. La ira de Dios es contra la injusticia. Una vez hice un estudio de la Biblia de ¿por qué se enoja Dios? ¿Por qué habla de la ira de Dios? Contra la injusticia. Cosas que te deberían dar coraje a ti y a mí también. El otro ejemplo que siempre pongo, Flor dice, si no reconocemos a Dios y nos condenamos al infierno, Dios ya no nos podrá salvar y estando ahí. No, va a ser demasiado tarde, Flor. El momento de salvación es ahora. Si tú vas en un avión y se va cayendo y están pasando paracaídas, hay que ponerte el paracaídas lo antes posible porque no sabemos si hoy nos vamos de este mundo. Dios quiere que pienses, no quiere ovejas, te quiere frío, quiere que piensen. Yo sé que son los únicos destinos disponibles, pero mi punto es el deseo de las personas. El deseo no tiene nada que ver. El juez todopoderoso es el que lo va a decidir. ¿Y eso qué refuta lo que dijo? Bueno, no sean respetuosos, por favor, con la gente que no está de acuerdo contigo o conmigo, ¿ok? Ay, se me cayó mi cosa del micrófono. Todos pueden expresar opiniones aquí. Miren, otra ilustración que siempre pongo es la siguiente. Dicen que había un rey en un reino que era súper poderoso. Y un día, cuando andaba en su carruaje, vio a una pequeña campesina, una doncella campesina, y se enamoró de ella. Y cuando pasaba por ahí, siempre la veía, pero la doncella no se percataba de que este rey la estaba viendo. Y dijo, ¿qué haré? ¿Cómo le confesaré mi amor a ella? A ver, Carmen dice, perdón, yo crecí en un lugar católico y desde hace 15 años acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Así es, Carmencita. Sí, mándame por privado si quieres, Daniel, y por ahí platicamos con todo gusto. Hasta que un día el rey dijo, ¿cómo revelaré mi amor a esta doncella? No puedo llegar en toda mi gloria porque la voy a espantar, la voy a asustar. O es posible que acepte mi amor, pero lo haga con un motivo equivocado, para querer ser reina de mi reino. Dice, ya sé lo que haré. Me convertiré en un campesino. Me quitaré toda mi riqueza, bajaré de mi trono y bajaré para ganarme su amor, porque quiero que ella se enamore de mí. Y es lo que Dios hizo cuando vino y se convirtió en un ser humano, en Jesucristo, para ganar nuestro corazón. Y ya nos corresponde a nosotros si quieres corresponderle a Dios o no. Vamos a continuar aquí. En abril de 1970, la tripulación de Apolo 13 estaba a más de 300,000 kilómetros de la Tierra cuando una explosión dañó gravemente la nave. Por momentos las comunicaciones eran limitadas, los astronautas no podían ver Houston, no sabían qué estaba pasando y fácilmente podrían haber pensado, nos dejaron solos, pero mientras ellos flotaban en la oscuridad, cientos de ingenieros seguían despiertos, trabajando, calculando, buscando una manera de traerlos de regreso. La ausencia de comunicación constante no significaba ausencia de cuidado. Y a veces interpretamos el silencio de Dios como abandono, pero que no puedas verlo no significa que haya dejado de actuar. Él siempre está ahí, siempre está consciente. Él pagó por nuestros pecados antes, sí, yo ahora tomo algo que no es mío, eso ya está pagado. Sí, ya está pagado. Hay gente que dice, ay, sí, entonces qué fácil, yo creo en que Jesús me salvó y ya puedo hacer lo que quiera. No, porque es lo que dice Pablo en una de sus cartas también. ¿Pecaré entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera. Yo te pregunto, si alguien te rescata de un edificio en llamas, ¿tú qué vas a querer hacer con ese bombero? ¿Darle una bofetada en la cara? ¿Insultarlo? No, vas a querer darle las gracias. Si tú en realidad aceptas esa salvación, ese sacrificio de Jesús, Dios va a empezar a transformar tu corazón y no vas a querer pecar. ¿Pecamos? Sí, porque somos imperfectos. Vamos a pecar a menudo, probablemente todos los días, pero vamos a pecar menos y menos porque Dios empieza a transformarnos. Pero ese es el proceso de santificación. El proceso de justificación ocurre cuando pones toda tu fe en el sacrificio de Jesús. Mary dice, hay causa y efecto, recibes lo que haces.
Correcto, correcto. Todos merecemos el infierno por lo que hemos hecho, pero si confías en el sacrificio de Jesús, ya no recibes ese infierno porque Cristo lo recibió por ti. Nuestra fe en Cristo, nuestras acciones. Entonces aquí, sin embargo, después a veces pedimos, Señor, dame una señal. Porque después de todo este espectáculo, Dios le advierte a Salomón que Israel se apartará porque ni siquiera los milagros cambian el corazón. Aquí rompemos un error común. Muchos decimos, si Dios me diera una señal, entonces creería. Pero Israel vio milagros y aún así se rebeló. Las señales pueden convencer la mente. Solo Dios puede transformar el corazón. Y punto número 3. Lo más sorprendente es que Dios no se va. Salomón menciona algo casi de paso. No hay hombre que no peque. Ya hablamos de eso. No hay ser humano que no peque. Nadie. Siglos después, Pablo diría, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está lo que más me impresiona. Dios sabía perfectamente con quién estaba tratando. Dios te conoce. Dios te conoce en tus peores momentos. Y aún así, Él descendió para salvarte y salvarme a mí. No se alejó, se acercó. San Agustín, que lo mencioné antes, pasó años buscando satisfacción en el placer, el éxito, la filosofía, las relaciones, persiguió reconocimiento, probó distintos caminos y al final escribió, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. No era una frase bonita, era una confesión. Y vamos a ver un poquito más adelante, esta semana que viene, Salomón, cómo él tuvo todo. Era el rey más poderoso, más rico de todo el mundo en aquel entonces. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. O sea, podía tener una mujer, la más hermosa de todo el mundo, diario y no repetir por 3 años. Y si tú lees el libro de Eclesiastés, te das cuenta cómo todo eso jamás los satisfació o satisfizo, no sé cómo se dice, si alguien me puede decir. No fue satisfacción suficiente para él, ni la riqueza, ni el conocimiento, ni el placer. Lo único que satisface fue Dios. Es Dios, siempre será Dios. Muchas veces confundimos esa inquietud que tenemos con la sensación de que Dios está lejos, cuando quizás esa nostalgia es evidencia de que fuimos hechos para su presencia. La verdad es en Cristo, correcto, Mary. Y estamos volviendo al principio ya, estamos entrando a la recta final ya aquí. Fuimos creados para una conexión espiritual con Dios, para una relación personal con Dios. Estamos en este mundo, tenemos intelecto y Dios no nos dice que no pensemos, sino que utilicemos ese intelecto para conocerlo mejor. Y Dios no nos dice que no vivamos en este mundo. Pablo mismo dijo, no te pido que te salga, que no vivas en este mundo, tendríamos que escapar de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos para el mundo. Cuanto más conoces a Dios, a través de conocer su palabra, únete a nuestro reto de leer la Biblia en un año, escucha los videos que estoy haciendo todos los días, más empiezas a conocerlo, más empiezas a entender el gran amor que tiene para ti y más Él empieza a transformarte y a satisfacer ese anhelo que tenemos. La única verdadera felicidad y gozo está en conocer a Dios y tener una relación con Él. Nadie te puede conocer como Él, ni llenar como Él. Ni siquiera tu pareja, ni siquiera tus hijos. Te van a fallar, todos te van a fallar. Y cualquier otro ídolo que construyas, la riqueza, la popularidad, tener un cuerpazo, tener relaciones muy exitosas, tener una carrera exitosa, hasta tu propio ministerio, si eres cristiano, no es suficiente. Anne Mary dice, yo tengo una pregunta existencial, ¿por qué si Jesucristo era judío nosotros somos católicos? Somos judíos espirituales, somos seguidores de Jesús, somos ramas injertadas a la rama principal que es Jesucristo. El ser judío fue algo temporal que Dios utilizó para traer a Cristo, al Mesías, al mundo, a salvarnos. Pinceladas con alma dice, ¿dónde puedo ver los videos leyendo la Biblia? ¿Cómo puedo empezar a leerla? Tengo los videos explicativos, están en despuesdemorir.com/Biblia, despuesdemorir.com/Biblia, ahí los voy a estar subiendo, pero puedes ir, están en mis perfiles de todas mis redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero en YouTube están organizados como por lista de reproducción, también en TikTok por lista de reproducción. Vete al video número 1 y por ahí
Te digo qué pasaje leer o escuchar y escuchas el video explicativo de unos 6 a 8 minutos diario y, y eso te va a ayudar a que leer la Biblia con contexto histórico puedes conocer a Dios. Católico, significado es universal, correcto. Yo soy católico, yo soy cristiano, yo sigo lo que dice la Biblia al 100%, soy seguidor de Jesús. Saludos hasta Tijuana. Excelente. ¿Cómo te encuentro en YouTube? Te busqué, pero no te encontré. Después de morir, búscame por después de morir. Creo que es después.de.morir. Y si no, mándame un mensaje, Suri, y te mando el enlace. ¿Ok? Vamos a terminar aquí. Esa nostalgia, ese que queremos, ese deseo que tenemos por dentro de querer ser más, es ese anhelo, fuimos creados para eso. Las 4 preguntas más profundas de todo ser humano es: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo sé lo que está bien, lo que está mal? ¿Y qué significado tiene mi vida? Nos lo dio Dios y solo puede satisfacer Dios. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es inspirada? Tengo un video que habla específicamente de eso. Si quieres te lo envío, Daniel, para entrar. Ahorita ya no tengo tiempo de entrar a la materia, pero hay forma de verla. Cualquier otro escrito no cumple con los requisitos de la Biblia. Y el punto central de todo es Jesús. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que es el hecho histórico mayor comprobado más que cualquier otro escrito en toda la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Los psicólogos han descubierto que un niño con una figura segura de apego se atreve a explorar el mundo. No porque nunca tenga miedo, sino porque sabe que alguien sigue ahí. Lo que pasa es que a veces confundimos esa inquietud con la sensación de que Dios está lejos, pero esa nostalgia es evidencia de que necesitamos su presencia. Si escríbeme en privado, Daniel, por favor. Quizás por eso el Salmo 36 repite 26 veces: porque para siempre es tu misericordia. Porque nosotros olvidamos, pero Dios lo repite. Por eso le dijo al salmista que lo escribiera. El gran artista, pintor Rembrandt, pasó años pintando el regreso del hijo pródigo. Pues búscalo en internet. El hijo aparece destruido, sin dignidad, sin nada que ofrecer, pero el centro del cuadro no es el hijo, es el padre, esperando. Esa historia del hijo pródigo no debía ser la del hijo pródigo, debería ser la historia del padre amoroso, del padre que perdona, del padre que restaura. Padre con las manos abiertas. La escena transmite una verdad. El amor del padre seguía ahí mucho antes de que el hijo decidiera regresar. Y ahí debemos evitar un anacronismo. Muchos toman la escritura de 2 de Crónicas 7:14 y la aplican directamente a cualquier nación moderna. Probablemente la han escuchado ustedes. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa promesa fue dada específicamente a Israel. Especialmente en Estados Unidos, donde yo vivo, soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos, les gusta pensar que Estados Unidos es el centro del universo y no lo es. Y la aplican como si Estados Unidos fuera la tierra prometida de Dios. No lo es. Shula, ¿cómo ustedes juzgan las imágenes o lo recomiendas? Las imágenes pueden ser un recordatorio, pero Dios es más grande que cualquier imagen, entonces yo les diría que se deshagan de cualquier superstición y vayan directamente a Dios directamente a través de la palabra. Dios está en todos lados y siempre te escucha. No podemos apropiarnos de promesas que no fueron dadas a nosotros. Lo que sí podemos hacer es descubrir el carácter de Dios detrás de ellas y ver que Él siempre está dispuesto a perdonar al que vuelve. Y aquí vamos al principio, vamos a terminar. Una casa sin presencia es solo un edificio. Pero quizás hoy el problema no es que Dios haya abandonado la casa. Quizás eres tú el que dejó de entrar, porque esa ha sido la historia de Génesis. No es Dios alejándose del hombre, es el hombre escondiéndose de Dios. Y aún así Dios sigue acercándose, primero en el tabernáculo, después en el templo, luego a través de Jesús y hoy por medio de su Espíritu Santo. Hoy estamos en un lugar mejor que en los tiempos de Jesús o que en el Antiguo Testamento. Hoy el Espíritu Santo puede habitar dentro de tu corazón.
Y la cruz demuestra algo impresionante. Dios sabía perfectamente con quién estaba tratando, sabía todas nuestras dudas, todas nuestras caídas, y aún así decidió venir, decidió quedarse y decidió pagar él mismo el precio para reconciliarnos consigo. Por eso cuando sientes silencio, no concluyas demasiado rápido que Dios se fue. La ausencia de ruido no es evidencia de ausencia de Dios. Y si te has enfriado, si hace mucho que no oras, si has vivido decepcionado, si pensaste que Él ya estaba cansado de ti, escucha lo que Israel repitió 26 veces en ese salmo, porque para siempre es su misericordia. Bueno es el Señor, para siempre es su misericordia. No me he ido, no me he ido, no me he ido. ¿Vas a seguir viviendo como si Dios se hubiera ido o vas a volver a aquel que nunca dejó de buscarte? Vamos a orar para terminar. Gracias, Paulina, por tus palabras. Señor, gracias porque tu misericordia no se agota, porque aun cuando nosotros nos alejamos, tú sigues llamándonos. Ayúdanos a dejar de interpretar tu silencio como abandono y a volver a ti con confianza, porque en Cristo sabemos que tú nunca nos has abandonado. Amén. Gracias, Jesús. ¿Has estado viviendo como si Dios se hubiera ido, cuando en realidad Él sigue llamándote a volver? Te leo en los comentarios. Gracias por conectarse a todos. Seguimos aquí, suscríbanse en todas las redes sociales y recuerden que la respuesta ¿qué pasa después de morir? Empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios. Gracias por conectarse. Voy a estar trabajando después de este año en tener un manual para que puedan estudiar todos los años la Biblia con un manual siguiéndolo paso a paso. Gracias a todos, Gaby, gracias por conectarte. Gracias, Caro. Gracias, Ariel. Saludos, Flor, Lilia. Me llamo César. Gracias, Rubén, Patricia, Ram, Lucky, Luca. Gracias, Caro. Un abrazo. Saludos hasta Celaya. Un abrazo, chicos. Gracias por conectarse. ¿Cómo podemos obtener el manual? Todavía no lo escribo, el manual, Norma. Yo les aviso. Gracias a Dios, bendiciones. Dice Sarelik, amén. Gracias, Viri. Gracias a todos. Elsa, gracias por conectarte, Elsa, en YouTube. Gracias, Valadez Boutique. Siempre llego tarde, no se preocupen. Lo voy a subir el live a YouTube para que puedan verlo en su totalidad. Primero hay que escribirlo, sí, correcto, Ari. Mientras escúchenlo, está por audio. Lean la Biblia. Les toma 10, 15 minutos diarios. Te avientas un show diario. Ahorita en el Mundial, ¿cuántos partidos de fútbol no nos aventamos? Escúchala por audio, si te cuesta trabajo leerla, y luego escúchate el video explicativo y habla con Dios todo el día. Pinceladas, gracias por el lindo propósito. Me encanta tu contenido. Muchas gracias. Bell, no se olviden de agradecer a Dios, correcto. Ya estoy estudiando la Biblia. Ok. ¿Qué pasa después de morir? Empieza aquí leyendo la Biblia. Ya entendí el objetivo. Correcto. Paulina, si alguna palabra se va mal escrita, me disculpan, soy operada de los ojos. Gracias, Pau, por conectarte. Gracias, John MacArthur. Muy buenos mensajes. Gracias, Nadia. Un saludo a todos. Terminamos aquí en YouTube. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Y en TikTok, seguimos aquí. ¿Puedo platicar con Dios como mi día a día? Correcto, Elisa. Todo el día. Él te escucha todo el día. Él te escucha siempre. Siempre está consciente de ti. Él creó el universo. Me voy con esta historia que me acabo de recordar. La estructura molecular del cristal de cuarzo vibra a una velocidad de 9,000 millones de veces por segundo. Si Dios pudiera pensar tan lento como la estructura de la estructura molecular de cuarzo que Él creó, tendría un pensamiento para cada persona en el mundo por segundo. Tienes toda la atención de Dios todo el tiempo, todo el día, toda la noche. Orad sin cesar, correcto. Él siempre te escucha, es tu papá y te ama. Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo, nueva seguidora. Gracias, Sandrita. Saludos hasta Monterrey. Y nos vemos en el próximo. Chao.